Señoras y señores, bienvenidos al espectáculo de Manuel Corpas. La idea por la que he llamado Historia personal de un genoma de la Tierra... Mira, Samuel, te dije que el puntero este no funcionaba, ¿eh? Es porque vamos a hablar un poquitín sobre unos experimentos que estuve haciendo desde el año 2009. Quiero empezar con una frase interesante sobre lo que creo que es la genética. ¿Esto ni funciona o qué? A ver, sí. La genética nos dice lo que ya sabíamos o lo que realmente es imposible. Es decir, hoy día existe un gran entusiasmo con los genomas, cómo va a estar la medicina del futuro, que todo se puede reducir a ADN, etc. Pero la gente que no está realmente interesada en esto podría decir eso, porque en cierta manera nos queda un camino enorme para poder entender cómo la información que existe a nivel biológico en los organismos, eso luego se puede traducir a un beneficio en la sociedad, un beneficio que eso luego pueda ayudarnos a predecir enfermedades, etc. Quiero dar un poquitín de información básica aquí. ¿Habéis escuchado lo que es el genoma? Me imagino que sabéis lo que es el genoma. Levantad la mano. La mayoría sabe lo que es el genoma. Bien. Bueno, pues el genoma, ese es el genoma humano. Tenemos 22 cromosomas y luego el par sexual. Ahí tenéis el cromosoma, que realmente son paquetes de ADN que se localizan en cada una de las células de nuestro organismo. Y aquí os doy un poco de estadística. O sea, el ADN realmente es una secuencia de letras. Si contásemos todas las letras del genoma humano, tendríamos 3.272.480.987 letras. Es decir, que si vosotros tratáis de poner una cuerda, o como se dice en lenguaje de programación, una string, si la ponéis en una sola secuencia en formato de .12 de Microsoft Word, esa secuencia podría ser 7.000 kilómetros de largo. Y eso se encuentra en cada uno de vuestro trillón de células que compone cada uno de vuestros organismos. Y resulta que cada uno de nosotros, aunque somos 99,9% idénticos en términos de ese número de letras, resulta que ese 1%, esa variabilidad existente entre las letras mías y las letras vuestras, ese 1% es lo que va a dar lugar a las diferencias que me hacen, pues, que me hacen parecer la forma que soy, que me hacen ser miope, que me hacen tener el pelo negro, etc. O sea, las diferencias son muy pequeñas cuando la ponemos en el contexto de todo el genoma. Pero esas diferencias es donde está la clave de la riqueza y la variabilidad genética de cada uno de nosotros. Entonces, habéis escuchado que hay genes. Los genes realmente es un segmento de ADN que se transcribe, un segmento de ADN que luego eso pasa a tener una función, y esa función la realiza una proteína, es decir, un gen codifica para una proteína. El código de letritas que compone un segmento de ADN que forma un gen, ese segmento, esa secuencia da lugar a una secuencia específica de una proteína, cuando se transcribe y luego se traduce. Y esa secuencia específica es la que va a dar lugar a la función que ese gen va a tener dentro del organismo. Es decir,
puede ser lo que se llama una enzima, una proteína que dé lugar o que sea estructural, que forme parte de la pared celular de una célula vegetal, etc. Es decir, esa información genética, el problema es que no tenemos ni idea, aunque tenemos los 3.000 millones de letras, tenemos muy poca idea de lo que esos 3.000 millones de letras hacen. Y de hecho, hasta hace muy poco nos creíamos que el 80 o el 90% de esas letras era lo que se llama junk DNA, es decir, DNA basura. Y hasta hace un año no se ha publicado que realmente más de un 80% de cada una de las letritas que tenemos en nuestro ADN tiene lo que se llama una anotación, es decir, una posible función anotada a cada una de esas regiones. Es decir, tenemos en total aproximadamente 22.000 genes. Pero cuando los científicos vieron que había 22.000 genes, o sea, se quedaron pasmados. Es decir, una mosca tiene 13.000 genes. ¿Cómo es posible que los hombres, siendo tan complejos, tengamos nada más que 22.000 genes? Y luego si miramos al trigo, el trigo tiene 40.000 genes. Es decir, ¿de dónde sale esa complejidad tan grande que nos hace ser seres, digamos, inteligentes, entre comillas, o que nos hace ser, tener las funciones que nosotros tenemos? ¿Dónde está esa riqueza? ¿De acuerdo? Aquí. ¿Esto es una secuencia real de ADN? Este es el libro de la vida. Fijaos qué tipo de libro es. No hay puntos, no hay espacios, no hay comas, no hay principio, no hay fin. ¿Cómo es posible que la maquinaria celular sea capaz de entender dónde están los genes, de entender, traducir esa información en algo que luego dé lugar a la vida, a la diversidad y a la complejidad de la vida? Es fascinante. Encima, en los últimos años ha habido varias revoluciones, ¿de acuerdo? Pienso yo. Una de ellas la conocéis bien, el Internet. Imaginaros hace 10, 15 años. Casi nadie tenía Internet. Y ahora, mira, piensa en Internet. Hacemos nuestro trabajo a través de Internet, nos comunicamos, compramos. Está habiendo otra revolución en el campo de la biología molecular. Y eso, obviamente, no tiene una gran difusión como el Internet por ahora. Pero yo estoy seguro que esa revolución va a tener un componente importante en nuestras vidas del futuro. Y esa revolución es nuestra capacidad de secuenciar y de sacar las secuencias de ADN de los seres vivos. ¿Habéis escuchado hablar de la ley de Moore? ¿Sabéis quién era Moore, este tal Moore? ¿Quién me lo puede decir? No miréis para el otro lado, miradme a mí. ¿Quién? John Moore, sabéis Intel, ¿no? ¿Sabéis lo que es Intel, no? John Moore fue el presidente de Intel en los años 60 y él dijo que la capacidad de procesamiento de un ordenador se duplica cada 18 meses. Y en realidad, la evolución de nuestra capacidad de computación se ha ajustado muy bien a la ley de Moore. La ley de Moore está representada a nivel logarítmico aquí, ¿de acuerdo? Desde el año 99, 2000, 2002, 2004, 2010. Y la otra línea que veis ahí es nuestra capacidad de producir, bueno, en realidad el coste de la producción de 1 millón
de letras de ADN, de la secuenciación. Esto lo que quiere decir que hay gente que lo llama avalancha, otra gente lo llama tsunami, otra gente lo llama explosión. Vosotros elegid el nombre que queráis. Pero esto está transformando nuestra capacidad de producción de datos biológicos pertenecientes tanto al ADN como a secuencias de proteínas, etc. Es tan mayor, es mucho más mayor el crecimiento de producción de datos que nuestra capacidad de aumento en el procesamiento de esta información. Es decir, que ya estamos en el límite de lo que realmente podemos analizar. O la explosión de datos que tenemos. Vamos, yo me muevo diariamente con experimentos en los que realmente, pues eso, terabytes. Necesito para correr un experimento, pues eso, a lo mejor necesito, yo qué sé, 300 terabytes de RAM. Pero es que eso solamente ya se puede hacer a nivel de supercomputadora. Ahora mismo, Juan García Ranea me estaba diciendo que, pues eso, a ver si podríamos empezar a colaborar con un supercomputador. Es que hoy día, muchas de las computaciones que se deben de hacer para poder analizar esas letritas que os he enseñado antes, simplemente por el tamaño de la información. Porque no estamos hablando, como digo aquí, de gigabytes, estamos hablando de terabytes, petabytes e incluso exabytes. No sé cómo se dice esto en español, así que lo digo en inglés. Me imagino que sabéis lo que es un exabyte, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí sabes lo que es? Un gigabyte es 1000 megas, un terabyte son 1000 gigas, un petabyte son 1000 terabytes, y así, un exabyte son 1000 petabytes. ¿De acuerdo? Es decir, que estamos en una situación crítica. ¿Por qué es importante el genoma humano? O sea, el que se produjo el proyecto Genoma Humano tuvo dos consecuencias principales. La primera fue que teníamos una herramienta, fue como una especie de creación de un mapa. Y ese mapita ahora ya lo podemos utilizar como para poder determinar las diferencias de cada individuo con respecto a ese genoma de referencia que tenemos, que os he dicho que son 3.000 millones de letras, ¿de acuerdo? Eso se terminó en el año 2001, costó, me parece que fueron 1.300 millones de dólares y se tardó 15 años. Hoy día, estamos hablando del año 2001, hoy estamos en el 2013. Hoy día, eso, que se tardó 15 años y cuesta 1.300 millones de dólares, hoy día se hace en 2 semanas por 4.000 dólares. O sea, estamos hablando aquí de un progreso súper exponencial. Me gusta mucho hacer la referencia al tipo de biología que se hacían hace 10-15 años. Aquí a la derecha, lo que llamo yo biología analógica, que se veían los cromosomas del hombre a través de microscopio, los análisis se determinaban pues, con una persona viendo ahí las diferencias y las distintas manchillas que cada uno de los cromosomas tenía, etc. Y ahora lo que estamos es en un periodo de la biología en que la biología se ha convertido en una ciencia digital. Una ciencia en la que ya no estamos hablando de coleccionar sellos aquí, no es una como antes, a ver un bichito, un animalito, vamos a ver
yo qué sé, las orejas del lobo son más grandes que las orejas del perro, patatín, patatán. No, no, ahora estamos en una fase en la que todas esas características se pueden cuantificar, se pueden digitalizar, se pueden incrementar y se pueden disminuir y se pueden meter en el ordenador, digitalizar, analizar, manipular, visualizar. ¿Vale? Por suerte, esta revolución se ha consumado justamente cuando el Internet apareció, cuando los ordenadores eran suficientemente importantes o suficientemente potentes como para poder hacer este tipo de análisis. Pero como ya veis, o sea, estamos en un punto de inflexión. Y espero que cuando termine esta presentación, también, al menos algunos de vosotros, estéis de acuerdo conmigo. Simplemente esto es para haceros ver que realmente la genética nos afecta. Y una de las primeras enfermedades genéticas que se descubrieron fue el síndrome de Down. O sea, aquí tenemos un paciente normal y aquí tenemos un paciente de síndrome de Down con una extracopia del cromosoma 21. ¿Vale? O sea, el tener una extracopia del cromosoma 21 genera lo que se llama esos fenotipos o esas manifestaciones en la persona, de retraso mental, o sea, y todo eso tiene un componente genético. Y ahora mi pregunta es, ¿hasta qué punto todas las enfermedades que nosotros tenemos afectan o son afectadas por nuestro ADN? Yo no digo que todo el ADN, que el ADN sea la única respuesta o la única causa de todas las enfermedades que nos pasan, pero lo que yo estoy convencido, y todavía hay que probarlo, pero lo que estoy convencido es que cada una de vuestras enfermedades, cada una de vuestras, hasta incluso, y hay gente que esto le da un poco de repelús, hasta si una persona te tira una piedra desde una terraza, yo creo que en cierta manera hasta podría eso tener un componente genético, porque a lo mejor esa persona tiene una variación que le hace más agresiva, etcétera. Pero yo creo que desde el punto de vista médico, cada una de las condiciones que existen, hasta incluso la capacidad de poder defenderse contra un cardáparo, en cierta manera todo eso puede tener y tiene un componente genético. Ahora nuestro trabajo, ahora que tenemos esa información, esos datos, y que esos datos, tener los datos no significa que conozcamos lo que quiere decir. O sea, tenemos los datos, de dato a conocimiento hay varias etapas. Tenemos datos, información, conocimiento, y luego ese conocimiento lo tenemos que aplicar de alguna forma. ¿De acuerdo? Por eso os digo yo que la información genética tiene aplicaciones en el campo de la medicina, la biología, biotecnología muy grandes. Pero ahora nuestra tarea es determinarlas y evaluarlas. Aquí os presento uno de los dos principales o de los dos mapas del genoma humano que existen. Se llama ensemble.org y esto es como si fuera un Google Maps, ¿vale? Que haces zoom, te metes más hacia adentro, puedes meterte hasta el nivel de la secuencia, ¿vale? Y es muy importante porque esto nos permite ver o nos permite mapear las distintas variaciones que existen del genoma, nos permite ver los genes. Tú puedes tener un paciente con una mutación, es decir, con un cambio genético que tú piensas que está afectando a ese paciente y le está produciendo, por ejemplo, autismo, y ese gen que tú ves que tiene una variación, ahora lo puedes mapear.
y le puedes dar unas coordenadas específicas. Y eso nos permite analizar las distintas variaciones. Bueno, ahora voy a cambiar un poco de... Nos vamos a meter ahora en un poco más personal. Pues, en el año 2009, para mi cumpleaños, se me ocurrió el siguiente regalo: un test genético de análisis. Me costó $399. Cuando mi mujer vio eso, se le iba a entrar un patatús. A una compañía que se llama 23andMe, cuya directora es la mujer de Sergey Brin. ¿Sabéis quién es Sergey Brin? ¿Quién lo ha dicho? Punto. La mujer de Sergey Brin es la CEO o la CEO de 23andMe. Y lo que haces es, tú vas a Internet, pagas con tu tarjeta de crédito, a las 2 semanas, bueno, te haces una cuenta con tu email, etcétera, contraseña, tal. A las 2 semanas te mandan un kit a tu casa. Y ese kit tiene un tubito, escupes en ese tubito, tiene una solución, ese tubito que estabiliza el ADN, de manera que se puede conservar a temperatura ambiente muy bien, y luego la mandas a California. Y en California tiene un instituto, perdón, un laboratorio certificado que coge esa saliva y luego la corre en una cosa que se llama microarray o un array. ¿Habéis escuchado hablar de arrays? Un microarray, que eso lo que hace es, digamos, tiene un millón de segmentos pequeñitos de ADN pegado a un chip de metacrilato. Y cada uno de esos segmentos pequeñitos corresponden con una secuencia conocida de marcadores genéticos, y esos marcadores genéticos están seleccionados porque han sido identificados en la literatura científica que tienen un potencial efecto fenotípico, que tienen un potencial efecto causativo en una enfermedad o, por ejemplo, en una característica facial, color de ojo, color de pelo, etc. Eso es un fenotipo, ¿vale? Entonces lo que te hacen es genotiparte. O sea, genotipo, fenotipo, genotipo, fenotipo, genotipo, fenotipo. Lo que hace esta compañía es que te coge 1 millón de puntos del genoma de referencia que nosotros ya tenemos, y lo que hace es determinar si tú tienes una secuencia específica u otra en esos puntos específicos. Es decir, que si tú tienes una letrita, A, T, C, G, ¿de acuerdo? Habéis visto que el genoma humano es A, T, C, G, ¿de acuerdo? Entonces, se sabe que si tú una A en una posición específica la cambias por una T, eso puede tener efectos importantes, ¿de acuerdo? Entonces, esos efectos importantes, luego lo que puedes hacer es determinar cada una de las personas que se hacen estos análisis si los tienen o no. Aquí me tenéis, escupiendo, felizmente. Y estos son los resultados que me dieron. Tengo un riesgo elevado de próstata de cáncer, tengo un riesgo de un 28%.
mientras que el riesgo medio europeo de un hombre es un 17,8%. Eso cuando lo vi, ¿cómo te queda? ¿Esto cómo se interpreta? Porque es que voy a tener cáncer de próstata o no, ¿esto qué es? En fin, que yo cuando vi eso me quedé un poco... no me quedé satisfecho. Yo quería saber qué significaba, porque en principio parece que no es mucho, o es mucho. ¿Qué significa esto? Entonces lo que hice fue mirar, para esa predicción, lo que hice fue mirar exactamente qué SNPs, es decir, qué letritas, esas letritas que os he dicho que se han analizado, me han analizado 1 millón, pues quería ver de esas letritas, qué letritas tengo yo. Y aquí lo que veis es que para ese riesgo de un 28% han utilizado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letritas, ¿de acuerdo? Y ahí las barras, en verde, me dice que la combinación específica encontrada en mi propio genoma, si eso aumenta o disminuye el riesgo, ¿de acuerdo? Y aquí lo que veis es que esta letrita es la que más aumenta el riesgo. Y yo digo, pero bueno, a ver, ¿esto dónde está? ¿Esto qué quiere decir? ¿De acuerdo? Yo lo que quería era explorar mis propios datos, navegar mi propio genoma. ¿Cómo hice eso? Bueno, pues me creé mi propio browser, mi propia herramienta para visualizar, porque no existía. Aunque teníamos el genoma de referencia, como he dicho, en Ensembl, etc., yo lo que quería era tener mi propio browser customizado para que yo luego pudiera comparar las letritas que tengo con las letritas, por ejemplo, de los genes, etc. Y esto es lo que hay. De hecho, está disponible en Internet y se llama mycaryoview.com. Y esto es un pantallazo de lo que se ve en la página de esa web. Entonces tú lo que puedes hacer es meter un ID, es decir, un identificador de un SNP, de una letrita, que eso ya existe, o el gen, el nombre del gen, o el nombre de la banda del cromosoma, o si tienes las coordenadas de un cromosoma, a ver qué genes o qué variaciones se corresponden o se solapan con esas regiones específicas con las cuales yo estoy haciendo un query. ¿Cómo se dice query, Juan? Búsqueda. Y aquí lo que veis, esta banda de aquí, veis estos rectángulos verdes, son los marcadores de mi genoma. Y haciendo clic, quiero que miráis a este cuadradito. Hago clic y sale una pop-up window. Y veis que tengo 2 letritas aquí, TT. ¿Vale? Yo tengo TT ahí, en esa región. Y resulta que la barra roja, esa que yo os he enseñado, la barra roja, esa mala, se corresponde a que yo tenga un TT en la posición esta específica. Que ahora mismo no recuerdo, pero es una posición específica del cromosoma 10, en esta banda. Y entonces yo lo que vi, que este SNP, que este marcador, cuando lo comparo cómo se solapa con respecto a otros genes, veis aquí unas bandas rojas. Estas bandas rojas son genes, segmentos, como os dije, son segmentos de ADN
que se transcriben y luego eso va a dar lugar a una función. Pues resulta que este TT está a unos 58 bases, es decir, a unas 58 letras de la entrada o de donde empieza el gen MSMB. Y resulta que este gen es lo que se llama un tumor suppressor, un supresor de tumores. Y resulta, por biología, sabemos que en la zona anterior a los genes, normalmente hay una zona que se llama la zona promotora, donde está el promotor. Y un promotor es una región antes del gen que tiene información sobre la cantidad, o que digamos regula luego la cantidad de proteína o la cantidad de función que se va a producir en ese gen. Es decir, resumiendo, que esta letrita me está afectando la producción de un supresor de tumores. Y resulta que me está disminuyendo la supresión de tumores. Al disminuir la supresión de tumores, aumenta mi riesgo de cáncer de próstata. Ese es mi genoma. Yo cuando vi esto ya digo, esto ya empieza a ser biología. Vamos, para mí esto fue fascinante, porque es era mi propio genoma. O sea, yo estaba aprendiendo sobre mi propia salud, sobre mis propios riesgos. Y esto es algo que antes pues era impensable. Y ahora, con una tarjeta de crédito y $99, porque eso es lo que vale ahora, $99 más una suscripción de $5 cada mes, puedes conseguir este tipo de información, que francamente no sirve absolutamente para nada, pero es interesante. Porque con un 28% de riesgo, ya me dirás qué es lo que se puede hacer con eso, pero bueno, es interesante. ¿Qué aprendí con esto? Aprendí dónde está situada la variación de ADN en mi mayor riesgo predecido o predicho por este tipo de análisis. También aprendí el probable mecanismo por el que este riesgo ha sido predicho. Pero para mí eso no era... Yo quería llegar más lejos. Yo ya estaba emocionado. Yo ya lo que quería era... A ver, en mi familia nadie ha tenido cáncer de próstata. En mi familia todo el mundo bien. O sea, yo eso, ¿cómo es posible que lo he heredado? Porque obviamente si es genético, eso tiene que estar en mi gen. Y eso lo tendré que haber heredado de mi madre y de mi padre. Entonces, la siguiente etapa era convencer a mis padres para que aceptaran que yo les analizara su genoma. Y eso es lo que hice. ¿Qué podría aprender si tuviera los genomas de mi familia? Bueno, cómo heredé mis riesgos. Hasta incluso podría saber si tengo un primo checo o eslovaco, o si, no sé, tengo algún ancestro africano. Y podría utilizar esos datos para, principalmente, lo que a mí me interesaba era el retar hasta qué punto, porque yo ya no iba en plan científico, yo iba en plan personal, ¿de acuerdo? Sí, personal, obviamente estoy armado con las herramientas que yo utilizo diariamente de bioinformática en mi trabajo, etcétera, pero para mí esto era una cruzada, era una conquista. Vamos a descubrir hasta qué punto una persona ordinaria, yo, puedo entender mi genoma y el genoma de mis padres y de toda mi familia.
Pues analicé, saqué para mi tía, mi madre, mi padre y mi hermana y yo. ¿De acuerdo? No solamente mi genoma ahora, o sea, no solamente el millón de letritas que me analicé en un principio para mí, ahora voy a tener todos los millones de cada uno de estos miembros de mi familia. Y en principio, o sea, que yo sepa, hasta al menos mis abuelos vienen o bien de los montes de Málaga o bien de la Alpujarra. O sea que, en principio, todos han estado de hace generaciones siendo campesinos, trabajando en el campo, etc. Entonces, lo primero que hice una vez que recibí los resultados de los análisis de mis padres, lo primero que hice fue subirlos al browser este. Y lo primero que hice fue mirar la cajita roja, perdón, la cajita verde esta, la letrita, a ver qué letrita tienen mis padres. ¿De acuerdo? Y es una pena, aquí casi no se ve bien porque está un poco pixelado, pero esta es la mía, ¿de acuerdo? Y ahí pone TT, es un TT. Mi madre, que es la banda de abajo, pone que en esa posición tiene CT. Y mi padre, en la banda de abajo, tiene CT. Es decir, y además, luego cuando miré, CT no tiene el riesgo que tiene, tan importante. Pero ahora resulta que yo fui desgraciado y en vez de heredar un CT o un CC, heredé una T de mi madre y una T de mi padre que puestas juntas aumenta significativamente el riesgo de tener próstata de cáncer. Fascinante. Y otra cosa que también decidí analizar, entre otras muchas, es, hay un SNP que codifica para una proteína que se llama oxitocina. Y oxitocina se le llama el gen del amor, porque si tienes una variación de ese SNP o de esa, ese gen tiene un SNP. Cuando digo SNP es una letra, que dependiendo de la combinación de esa letra, parece que ha habido estudios estadísticos que teniendo una combinación te hace más amigable y si tienes otra combinación te hace menos amigable, más antipático. Entonces, aquí esto viene de un proyecto muy importante que se llama Thousand Genomes, que fue una de las continuaciones del proyecto Genoma Humano, encontrar la variación en los genomas de 1000 personas, ¿no? Y tenían varias poblaciones, la europea, la japonesa china y la yoruba de Nigeria, africana. Y resulta que en amarillo podéis ver, en amarillo tenéis en esa posición una A. Y en verde G, y resulta que si tienes A, significa que eres más simpático. Y si tienes una G, eres más antipático. Pues mira, los pobres chinos salen casi todos G antipáticos. Los europeos, un poquito más simpáticos. Y los más amigables son los africanos. Entonces mi pregunta fue, ¿qué combinación tiene mi familia? Y resulta que todos tenemos A, excepto mi tía, que tiene G, la pobrecilla. Yo ya sabía que ella era un poco cascarrabias, pero ahora tengo una prueba genética de ello. En realidad no lo pienso así, pero eso es lo que quiere decir. Pero simplemente es una anécdota ilustrativa del tipo de cosas que ahora
puedo hacer, porque como estos datos están todos disponibles a través de Internet, están abiertos, y con un poquito de conocimiento biológico y con un poquito de conocimiento informático, integrándolo, visualizándolo y analizándolo, se pueden conseguir este tipo de cosas. Otra cosa que también miré fue mis ancestros. Y esto viene porque una de nuestras decisiones, bueno, una de mis decisiones que luego el resto de mi familia adoptó fue el hecho de que íbamos a publicar por Internet. O sea, todos estos datos los publicamos y los pusimos accesibles en Internet. Es decir, que tú puedes ir a mi blog, manuelcorpas.com, y allí tengo todos los datos de esta información, te la puedes bajar. Y luego la puedes analizar, la puedes hacer lo que te dé la gana. Al mes de yo haber hecho eso, más de 4 científicos, al menos 4 científicos, o más de 4 científicos dispersados por el mundo, me habían contactado trayéndome resultados. Oye, mira, que me van a venir muy bien los genomas de tu familia porque voy a crear esta herramienta y tal, y los voy a testear utilizando estos genomas. Es que nadie lo había hecho en aquel momento, ¿de acuerdo? Y creo que todavía nadie se ha atrevido a hacer este tipo de cosas, porque todo el mundo tiene un miedo. Ay, si yo publico estos genomas, ay, van a saber toda mi historia genética, etcétera. Yo pienso que es más fácil saber de ti si mira tu cuenta de banco o si mira tu perfil de Facebook, se sabe más sobre ti que sobre la información genética que puedas tener, al menos en este momento. Y la gente pues está súper acongojada. Pues uno de los investigadores que me contactó realizó un estudio genético con otras muchas personas que habían publicado su información por Internet. Pero claro, no eran familia, ¿de acuerdo? Y aquí lo que me enseña es una nube de puntos de similitud geográfica. Spain and Portugal. Aquí tienes a mi madre, es este puntito de aquí. Perdón, este es mi padre. ¿De acuerdo? Este es mi padre, que está dentro de la nube de España y Portugal. Y esta es mi madre, que está un poquillo aquí marginal. Y yo cuando vi eso digo, uff, qué interesante. ¿De dónde viene esto? ¿Vale? Esto, Italia, tal. También me mandaron esto. Mi padre es South Spain 1 y mi madre es South Spain 2. Luego, como ves, existe, hay una pequeña diferencia aquí en mi madre que es interesante. Si luego eso lo comparas con otras personas de España o incluso de Francia. Eso me estaba ahí, no sé, picando la curiosidad. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué mi madre es un poco distinta? ¿De dónde viene eso? Aquí también. Aquí tienes mi madre y aquí tienes a mi padre. Y resulta que cuando miro el origen mitocondrial, mitocondria es un orgánulo dentro de la célula que tiene también un poquitín de ADN. Cuando miro la información mitocondrial, veo que la población de mi madre se origina aquí, en Pakistán. ¿Y sabes lo gracioso? Que eso no es una cosa inaudita de mi madre, eso es realmente, la mayoría de nosotros nos originamos ahí. O sea que cuando veáis a un indio, un pakistaní, ya le podéis decir, ¡primo! No es algo atípico de un ibérico. Lo siguiente que me pasó,
al publicar los datos estos y hacerlos accesibles, hay una herramienta o una página web que se llama Snipedia, que es un wiki que tiene una lista de snips, es decir, de letras, curada, accesible, que te la puedes bajar, cada persona la puede poner ahí, y tiene, para un snip, tiene su correspondiente efecto fenotípico, ¿de acuerdo? Snip, o sea, tiene la letra cambiada, la posición, y tiene información sobre el efecto que produce. Y esta persona que lo desarrolla, su nombre es Mike Cariaso, de Atlanta. Esta persona cogió los genomas de mi familia, es que ha creado una nueva herramienta que se llama Prometeasa. ¿Sabéis quién era Prometeo? ¿Sabéis quién era Prometeo? Bueno, pues se llama Prometeasa, esta herramienta, que lo que hace es mapear las variaciones de cada una de las personas con información genética que ya se sabe sobre esa variación. En realidad es una copia o es una variación de lo que ya hace la compañía esta 23andMe. El problema es que 23andMe esa información la tiene cerrada, no se puede coger, no se puede analizar, es todo propietario, mientras que Snipedia es totalmente abierto. Pues entonces, ahora mi reto era, bueno, yo lo que quiero es analizar lo máximo posible los genomas de mi familia. Obviamente no puedo utilizar 23andMe. Pues, ¿hasta qué punto se pueden analizar los genomas de mi familia utilizando open source? Utilizando herramientas públicas accesibles. Y una de ellas era Snipedia. Y aquí lo que tenéis son los resultados de las variaciones más significativas que se observan en mi padre. Bueno, el primer resultado predice que es masculino. Vale, eso lo tiene bien. Y luego dicen varias cosas aquí, etcétera. La otra cosa que dice es que tiene un 200% riesgo de quedarse calvo. Tú la verdad que ve a mi padre y no se le ha caído ni un pelo. O sea que ahí me parece que ha habido un pequeño flip. Y luego dice, esta letrita dice, watch out for high fasting diet, es decir, que tenga cuidado con mucha grasa en la dieta. Como ves, eso es algo totalmente inespecífico y general que no me dice mucho, pero luego aquí abajo me dice que con esta combinación de SNPs, una que no lo voy a decir, pero es una combinación de SNPs que se llama GS100, dice que el 77% de los europeos son intolerantes a la lactosa. ¿Sabéis lo que es la lactosa, no? La azúcar esta de la leche, que hay mucha gente que no le sienta bien la leche. Y digo, a mi padre no le gustan mucho los yogures y no se toma mucha leche. A lo mejor aquí probablemente tengan En fin, esto digo, puede ser que esto sea verdad. Pero ¿sabéis cuál es el problema? ¿Sabéis? Y este es uno de los grandes problemas con la información genética. Que tú te gastas con X dólares, ¿no? Y luego lo que tú quieres estás tan ávido de poder encontrar resultados que, aunque sean un poco abstractos, tú ya dices, mira, sí, no sé cuál. Y empiezas ahí a montarte tu propia historia con cosas que son totalmente estadísticas y yo lo que veo que hay que tener mucho cuidado, porque en cualquier momento puede venir un nuevo estudio con 20.000 sujetos, con 20.000 pacientes
que te transforme completamente la estadística que existía antes. Y muchas veces cuando he estado mirando los resultados de los riesgos genéticos de toda mi familia, lo primero que veía es que distintas personas de mi familia tienen distintos riesgos. Es decir, yo tenía más riesgos, mi padre tenía menos riesgos. Es decir, que objetivamente mirando a esos reportajes tan bonitos que te lo ponen con colores muy bonitos, las gráficas muy profesionales, etcétera, y una persona que no tenga mucha idea de cómo funciona este tipo de información, dice, wow, coño, esto debe ser verdad, porque es que, mira, no sé qué, mira qué bonito, tiene los gráficos, esto, la probabilidad, etcétera. Pero en realidad está todo muy en el aire. Y la primera pregunta que mis padres me hicieron fue, oye, pero esto, ¿quién tiene el mejor genoma? Porque claro, lo que estaba claro es que había más gente dentro de mi familia que tenía más riesgo y había otra gente que tenía menos riesgo, en el reportaje de 23andMe. Y yo eso es lo que, yo cuando veo, es una pregunta legítima, pero al mismo tiempo te hace preguntar, esto puede tener consecuencias eugenéticas, es decir, la gente ahí puede empezar a hacer como scores, puntuación, a ver quién, como una especie de competición. Y, o sea, empezáis a ver que esto tiene unas consecuencias éticas que van mucho más allá de la investigación. Aquí lo que nos estamos empezando ya a plantear es nuestro propio concepto de hombre o de persona, en cierta manera. Y yo como lo veo esto, que en un futuro puede ser que lo mismo que ahora mismo tenemos, pues eso, nuestro crédito, nuestro balance de crédito, al menos en Inglaterra y en Estados Unidos, pues te hacen, cuando vas a pedir una hipoteca, lo que hacen es a ver qué puntuación tienes con todas las cosas que has pagado en el banco, etcétera. Pues eso es un tipo de información que también se puede utilizar en un futuro, que puede condicionar, por ejemplo, quién debe de tener prioridad para ser operado. O hasta incluso gente que podría abortar basado en este tipo de información, o incluso abortar. Hay un ejemplo extremo fue, ¿sabéis una enfermedad que se llama hipocondroplasia? Enanismo, básicamente. Había una pareja de personas que tenía esa enfermedad y fueron a hacer fertilización in vitro porque querían tener un hijo enano, con el mismo defecto genético. La mujer se quedó embarazada y luego cuando ya le tuvieron que hacer la resonancia, el scan, se dieron cuenta que el niño no había heredado esa mutación y luego decidieron abortar basado en eso. O sea que estamos hablando que ya empezáis a ver que este tipo de información no es, aunque ahora mismo estamos en una situación un tanto primitiva, pero esto va a cambiar y va a tener consecuencias muy importantes. Lo siguiente que hice es comparar el genoma de mi madre con el de mi padre. Es decir, si yo cojo todas las letritas de mi madre y de mi padre y las comparo, ¿qué porcentaje de ellas es idéntico, qué porcentaje es distinto y qué porcentaje es semi-idéntico? Pues aquí lo tenéis visualizado. Azul claro, cada píxel es una letra. Y cada píxel, cada color significa, si en esa letra específica, comparando
el cromosoma 1 de mi madre y el cromosoma 1 de mi padre, si es azul claro, es idéntico. Si es azul oscuro, es semi-idéntico. Y si es rojo, es totalmente distinto. Y aquí, cuando comparo el cromosoma de mi madre con mi madre, obviamente veis que es totalmente idéntico. Cuando comparo el de mi madre con el de mi padre, veis que hay diferencia. Ignoradlo porque tengo distintos puntos, porque resulta que este es el mío y resulta que yo me hice el análisis un año antes y en aquel momento había 500.000 de marcadores en vez de 1 millón de puntitos que se analizó para el resto de mi familia, lo que significa que hay muchos puntos grises que no han sido analizados en comparación con mi madre. Pero luego, si miramos a mi tía, por ejemplo, que es la hermana de mi madre, veis que hasta tiene islas que son totalmente homogéneas. ¿Veis la similitud? ¿De acuerdo? Y esto es gracioso porque tengo aquí, digo, bueno, si estas son las similitudes a nivel de pixelado existente entre los miembros de mi familia, ¿cómo compara mi madre con un indio? O sea, me bajé el genoma de un indio y veis que aquí, bueno, no sé si se ve muy bien, pero hay una mayor diferencia con respecto a todos los genomas analizados de mi familia. Y de hecho, esto tuvo tuvo repercusión mediática. De hecho, esas imágenes luego fueron recogidas por un artista del Museo Textil de Tilburg en Ámsterdam y creó una manta utilizando el genoma de mi hermana. Y eso está en display, está expuesto en el Museo Textil de Tilburg. O sea, esta es la primera manta genómica del mundo. La siguiente pregunta que quise hacerme fue la siguiente. Vamos a ver quién se parece más a mi madre, mi hermana o yo, a nivel genómico. Entonces yo lo que hice fue contar los SNPs, es decir, las letritas que son idénticas entre cada uno de los distintos componentes del análisis. Y el non-CEU es el indio. ¿De acuerdo? Y este soy yo. San, este soy yo. Madre, padre, hija, hermana, hijo. Entonces, aquí lo que podéis ver es que entre mi madre y mi padre, si utilizamos la similitud global, hay un 75% de similitud global entre mi madre y mi padre. Entre mi madre y mi hermana hay un 84%. Entre mi hermana y mi tía hay un 84%. Fijaros, es increíble. Es decir, que mi hermana es significativamente más similar a mi padre que a mi madre, mientras que yo soy igualmente similar, genéticamente. Y la pregunta fue la siguiente: ¿por qué mi hermana es más similar a mi padre que a mi madre? Y la respuesta fue que resulta que mi hermana ha heredado una pequeña delección, y por delección quiero decir una región que está mutada, que no existe. Es decir, en el genoma existe lo que se llama inserciones y delecciones. Son pequeños trozos de ADN que están insertados, que no existen en el genoma de referencia, o hay regiones que están en el genoma de referencia pero que no existen en el paciente o en la persona. Resulta que mi padre tiene una pequeña región que no existe en el genoma de referencia y esa delección la heredó mi hermana, haciéndole un 0,2% más similar a ella.
con respecto a mi madre. O sea, eso es algo que bueno, bastante curioso. Lo siguiente fue, utilizando los fenotipos, utilizando los efectos que hemos hablado antes, esto viene de Snipedia. Esto viene de Snipedia, ¿vale? Entonces, tienes mi padre e hijo. Y resulta que sale que tenemos más riesgo de de ser calvos. O sea que eso me parece a mí que no está muy bien. Pero lo que sí se ve bastante interesante es que mi línea materna, aquí ve a mi madre, aquí ve a mi tía, parece que tienen problemas de diabetes cardiovasculares, etcétera. Se ve aquí unos patrones interesantes, aquí con la línea masculina también. Y luego se ven algunas cosas, o sea, cada anotación aquí, esto es un grupo de letras, ¿vale? Lo que hago es comparar los fenotipos, los efectos que si existen o si están presentes en cada una de las personas. Si es rojo, es que está presente, si es blanco, es que está ausente. Y vemos aquí que, por ejemplo, toda la familia tiene una mayor capacidad de desarrollar MPF4, que no sé lo que significa. Es decir, que fui capaz de ver algunas cosas que son indicativos de la familia y hay otras cosas que son, digamos, heredados. La otra cosa que también decidimos hacer, una vez que ya analizamos todo y digamos, el siguiente paso realmente era he analizado el 1.000.000 de marcadores. Ahora lo siguiente sería, ¿no sería posible el poder analizar lo que se llama todos los genes? Porque cuando yo hice el análisis anterior estaba analizando 1.000.000 de letras, pero 1.000.000 de letras es un 0,0001% del 3.000 millones de letras que estamos hablando. ¿No sería suficiente, no sería bueno si en vez de analizar este 1.000.000 de letras, analizara la secuencia de todos los genes? Es decir, los genes hemos dicho que es aproximadamente un 2% de todo el genoma. Y eso es lo que hice. Para ello tuve que pedir dinero, hice como una especie de campaña a través de YouTube, a través del blog, etcétera, a ver si había alguien que fuera lo suficientemente loco como para sponsorizarme. Y bueno, mi objetivo era llegar a $20.000. $20.000 para poder hacer la secuenciación completa de todo el genoma, que eso es lo que me hubiera costado para hacerlo de toda mi familia. Solamente conseguí unos $3.500. Pero bueno, $3.500, mucha gente dice que fue un fracaso, tal. Algunos competidores me dijeron, sí, tu campaña de recolección de fondos ha sido un fracaso porque no has llegado a 20.000 y tal. Pues yo lo que digo es que tengo $3.500 más en mi bolsillo. O sea que para ello puede que sea un fracaso, pero para mí algo he podido hacer. Y eso, lo que he podido hacer, en vez de analizar el 100% de todos los genomas de mi familia, lo que me permitió es poder analizar el 2% del genoma que se corresponde con todos los genes. Aquí tenéis la bolsa justamente antes de mandarla a Hong Kong, porque esto me lo ha hecho el Beijing Genomics Institute, que es la locomotora china de secuenciación de genomas. Y ahí tenéis la bolsita con los 3 tubos llenos de saliva de mi madre, de mi padre, de mi hermana, antes de mandarla. Lo siguiente que hice fue
Una vez que ya conseguí todos estos datos, etcétera, también los pusimos en Internet. Pero esta vez fuimos un poco más sofisticados. Hay una herramienta que se llama Figshare, que viene de compartir figuras. Y ese Figshare lo está utilizando journals, revistas científicas importantes, por ejemplo, Faculty 1000 lo está utilizando, y me parece que también el journal Nature lo va a empezar a utilizar, y otra compañía que se llama PLOS también tiene un acuerdo. La idea del Figshare es que tú puedes poner de tu investigación figuras o datos, datasets, los puedes poner ahí de manera que quedan abiertas y accesibles a todo el mundo. Y los journals lo que hacen es que todas las figuras de sus papers, de sus artículos, están referenciadas y accesibles a través de Figshare, de manera que lo importante es que tienen lo que se llama un DOI único, es decir, Digital Object Identifier. Es decir, es un número, como una especie de código de barras que puede ser referenciable. Y luego, ese identificador lo puedes utilizar para tus publicaciones como sabes que ese número, esa URL, ese identificador nunca va a cambiar. Y entonces todos los genomas de mi familia ahora son citables. No sé si esa palabra existe en español, o referenciables. De manera que cualquier persona puede utilizar los datos que están públicos a través de Internet, y utilizando ese DOI ya sabe exactamente que no va a cambiar y que puede ser utilizados como modelo científico. Y en realidad eso es lo que, esa era mi esperanza, y es una de las razones por las que estoy hablando de eso, porque lo que se está convirtiendo, o espero que se convierta estos datos, es como una especie de modelo, como conejillo de India, vamos. La idea es que haciendo estos datos públicos, luego consigo a muchos científicos que utilizan estos datos y luego me vienen a mí dando los resultados de los datos. Y claro, yo obviamente puedo analizar un poquito, pero si hay personas fuera del mundo que son capaces de utilizar esos datos y luego me dicen los resultados, yo lo que hago es, obviamente, primero aprender mucho más de lo que las herramientas que existen o que yo puedo manejar pueden sacar. Y segundo, estamos, digamos, contribuyendo a conocernos nosotros mismos y realmente es un ejemplo, ¿no?, de lo que se puede sacar. Hasta ahora, lo de poner los genomas completos, bueno, los genomas de los genes, lo que se llama un exoma, en Internet lo hice en febrero, a finales de enero, y hasta ahora no he recibido ningún científico que me ha venido diciendo que ha encontrado cosas nuevas. Y me pregunto si eso es por dos razones. Solamente puedo ver dos razones por las que creo que la gente no me ha contactado todavía o no me va a contactar nunca. Primero, porque a lo mejor no le he dado suficiente marketing. Y segundo, porque creo que a lo mejor la gente tiene miedo a que este tipo de cosas tiene miedo a que si encuentra algo a lo mejor se pueda meter en líos legales o que yo qué sé, a lo mejor le pueda demandar. Es que la gente, hay mucho miedo. Hay mucho miedo porque no se sabe, es terra incógnita, no se sabe si poniendo los datos eso y si encuentras una enfermedad rara, si yo luego a lo mejor le puedo demandar o no sé. Entonces también esa es parte de la razón por la que estoy haciendo esto, ¿no? Porque yo, como digo, la información genética hay que perderle el miedo. Y yo no digo que todo el mundo publique su genoma y que no quiera compartir y que no quiera... Yo eso lo respeto, pero imaginaros, por ejemplo, el modelo de Wikipedia.
¿vale? Wikipedia se ha convertido en una de las referencias más importantes y más generales que existe. Sabes que si vas a Wikipedia, la información que vas a encontrar es probablemente lo suficientemente buena como para poder empezar. Pero Wikipedia es el resultado de una minoría, de un 0,1% de todos los usuarios que son los que ponen esos datos, etcétera. Y yo lo que opino que debe haber como una especie de, llámalo élite genómica o llámalo descabezados locos científicos, o que hagan este tipo de información, que la pongan fuera, que la gente empiece a utilizar, porque a menos que existan datos suficientes con los cuales se puedan contrarrestar, se puedan analizar y se puedan saber toda esta información, es imposible que gente como yo o que gente, hackers o personas que quieran hacer open source software, tú necesitas tener modelos y la gente ahora mismo no está poniendo esos datos accesibles. Por lo tanto, quiero hacer un testimonio de necesidad y quiero al mismo tiempo que se produzca un cambio en la mentalidad de los informáticos y de la gente que utiliza estos datos para que ellos puedan empezar a utilizar esta información y crear nuevas herramientas, porque hay muy pocas herramientas. Necesitamos mucha gente que se ponga con los datos, que se manche las manos con los datos, que empiecen a trabajar, porque si no, lo que va a pasar es que esta información va a ser contenida dentro de las compañías estas como 23andMe, que no la hacen accesible, y mi objetivo es que todo el mundo que quiera saber su información genética tiene derecho a saberla. Si tú quieres saber esa información, ¿por qué tienes que pagar esos dólares a esa compañía para hacerle rico? Esta información nos compete a cada uno de nosotros, a cada uno de los humanos que existimos. ¿Por qué, si es un beneficio universal, tiene que estar restringido? Yo estoy totalmente opuesto a eso. Y la última idea loca que se me ha ocurrido es secuenciar la genómica de mi... ¿cómo decirlo? Vamos, que mandar caquita a Hong Kong no es muy fácil. Y me ha costado bastante, pero estoy esperando que mis colegas chinos, los únicos que escuchan a mis ideas, porque lo intenté con los americanos, pero los americanos tienen demasiados reparos, pues también lo que hice fue mandar una muestra a Hong Kong. Fue bastante divertido, porque la primera vez que llegó, bueno, para mandar ese tipo de muestra a Hong Kong no es nada fácil, especialmente ahora en la situación de terrorismo y tal que existe. Menos mal que si no hubiera estado en un instituto genómico, eso jamás hubiera sido posible. Primero, para empezar, el mandar eso, tienes que coger una caja de cartón con otra caja de corcho blanco, tiene que ir congelado, básicamente, porque si eso no va congelado y luego hacer la secuenciación, lo que se trata de esa secuenciación es ver todas las bacterias, es decir, sacar todo el ADN de todas las bacterias, todas las levaduras, hasta incluso las células mías que puedan existir ahí, ¿de acuerdo? Total, que la muestra llegó, en vez de congelada, llegó líquida. Y eso fue un pequeño problemilla, porque eso significa que había fermentado, etc. Total, que tuve que volverlo a hacer. Y ahora el problema fue... Juan se está riendo. ¿Tú de qué te ríes? Y total, que luego lo intenté otra vez, pero esta vez el departamento de Health and Safety, de seguridad y salud del parque científico en el que trabajo,
me dijeron, oye, mira, pero tú que esto es, vamos, en plan patógeno y tal. En fin, que me hicieron, tenía que comprarme una caja de contención patógena con 3 capas de contención, vamos, que valía, la cajita valía 120 euros. Y luego tenía que ir congelado, etcétera. Menos mal que tenía allí un amigo que me dio la caja, que la tenía allí y que no la iba a utilizar. Pero yo es que eso no podría haberlo mandado. Y luego también llamé a DHL a ver si me lo podían mandar y me dijeron que tenía que tener una cuenta especial, porque es que, ya te digo, mandar ese tipo de cosas al otro lado del mundo como que es un poco difícil. En fin, que al final conseguí que alguien de mi instituto creyera en mi idea loca. De hecho, tuvo que preguntarle al director del instituto, porque es que, vamos, era una cosa un poco loca. En fin, que conseguí que hace varias semanas la muestra llegara congelada a Hong Kong. Y ahora está en el proceso de analizarse, en el proceso de secuenciado. Espero que dentro de poco me la mande y eso va a ir también a internet. O sea, una pequeña historia que deseaba compartir. La siguiente, resulta que me meto mucho en Facebook y a mí todo lo que es la social network, esta es mi familia, mi mujer y mis 3 hijos. Pues resulta que cuando cambié el profile, cuando cambié el perfil de la foto de mi Facebook, en mi perfil de Facebook, resulta que, claro, como me dedico a la investigación genética, tengo mucha gente que son profesores científicos del Sanger Institute de Cambridge, de muchos sitios. Y uno de ellos, Dave Adams, me dijo, oye, tú eres español, ¿no? Pero, ¿y cómo es que resulta que tus hijos han salido todo pelirrojos? ¿De dónde ha salido eso? Y digo, pues no tengo ni idea. Y él, sabiendo que yo ya he secuenciado parte de mi genoma, y me dijo, ¿tú has mirado tu genoma? Y dije, bueno, no sé dónde mirar. Me dice, mira este gen. Total, que miro a este gen y después de haber hecho el análisis del exoma de este gen, que esos datos venían no de lo de 23andMe, venía del análisis más extenso que me hice luego, pues había 2 SNPs, había 2 letras que estaban cambiadas, ¿no?, con respecto a la referencia. Le mandé esos 2 SNPs a este tío, a este amigo, y me dijo, macho, tú eres portador del gen pelirrojo. Es decir, que yo no lo expreso, pero dentro de mi propia genética tengo el gen, soy lo que se llama heterocigoto. Y esto fue a través de Facebook. O sea que esto os da una idea de la situación en la que estamos hoy, de lo que se puede hacer y de lo que hay. O sea, ¿qué hemos aprendido con todo esto? Bueno, hemos aprendido un poco de biología, que probablemente tenga que chequearme la próstata cuando tenga 50, y que algunas enfermedades no son consecuencias de la mala dieta o de, yo qué sé, que a lo mejor fumaste mucho, etcétera. Muchos de estos riesgos nos vienen condicionados de nacimiento. Y muchos de estos riesgos se pueden cuantificar, se pueden medir, se pueden ver. Y también he aprendido por qué a mi padre no le gusta la leche en el café. Sobre nuestra herencia, somos realmente típicamente ibéricos. Hay unos datos que no he enseñado aquí, pero también otro científico me analizó qué porcentaje de mi genoma es
europeo del norte, europeo del sur, africano, etc. Resulta que soy un 14% norteafricano y un 7% fenicio y un 35% del sur de Europa, un 30% del norte de Europa, etc. Y me dijo que eso era un tipo de ancestro típico ibérico. O sea, me imagino que la mayoría de aquí seréis 14% o 15% africanos. Aprendí sobre similitudes. Mi hermana se parece más a mi padre, al menos en el millón de letritas que analicé, que aunque no son todo el genoma y están analizadas a nivel, o sea, están un poco influenciadas o randomizadas un poco, creo que es un indicativo interesante. El que mi tía y mi madre son igualmente distintas a mi padre, esto se me olvidó decirlo, pero tanto mi tía como mi madre genéticamente no son significativamente diferentes a mi padre. Y también vimos que un indio se diferencia lo mismo de cada uno de mi familia. Es decir, que la similitud existente entre yo y el indio, o mi hermana y el indio, entre mi padre y el indio, es... Las diferencias no son significativas, es decir, que somos igualmente similares. Es bastante interesante, son conceptos que realmente son obvios, pero hasta que no los analizas y lo preguntas, no te das cuenta y vamos, es interesante, ¿no? Confirma, o al menos está... suena a que son correctos. Es decir, en conclusión, si tú te analizas tu genoma y tienes tus letritas, esas letritas no valen para mucho. Si no las comparas, las pones en contacto con otras personas, etc. Tienes que compararlas, tienes que ver la diversidad, la variación existente entre las distintas personas. Y esa diversidad es lo que es la gran riqueza de nuestra especie y de los seres vivos. La diversidad es realmente lo que nos hace ricos, no la homogeneidad. Y esto empieza ya a apuntar al tipo de consecuencias y al tipo de dilemas éticos que nos vamos a encontrar en los próximos 5 o 10 años. Y os dejo para finalizar una imagen de la medicina del futuro. Estas son máquinas de secuenciación, un poco viejas ya, secuenciación de ADN. Muchas gracias.